Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Bertín. Yo soy geólogo de la Universidad de Chile y candidato a doctor en ciencias en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Y habiéndose cumplido 9 años de la erupción del cordón Caulle, nos parece relevante comentar algunos datos adicionales que fueron surgiendo a medida que fuimos estudiando esta erupción. Que dicho sea de paso, la erupción es notable o relevante en el sentido de que en el mundo fue la segunda erupción riolítica científicamente observada y la primera de la cual existían o tuvo la posibilidad de tener registros instrumentales, siendo la primera la erupción del Chaitén, mediante el cual el acceso fue principalmente vía imágenes satelitales e información directa. En el caso del cordón Caulle esto fue un poco distinto, ya que además de eso se tenía adicionalmente la instalación de una red de monitoreo, la cual fue capaz de advertir desde con bastantes meses de anticipación lo que iba a ocurrir en la zona, y a medida que esos datos se fueron analizando empezamos a descubrir de que los datos que sugerían algún tipo de reactivación en la zona se pueden remontar hasta el año 2007. Es decir, teníamos información de formación del suelo y análisis sísmico en la zona al menos desde el año 2007, es decir, 4 años antes de que la erupción empezara. Una vez que la erupción comenzó y que se elevó la alerta roja en la zona y se evacuó a las personas, esta fase eruptiva como principal, también llamada la terminología más técnica como paroxismal, duró alrededor de 27 horas y lo que se logró con una columna de 15 kilómetros de altura, generando dispersión piroclástica hacia todo lo que es la zona este del cordón mismo, sobre todo la parte argentina, de la cual los análisis como más detallados nos han permitido entender de que se emitieron alrededor de 0.8 kilómetros cúbicos de tefra, de material piroclástico, lo cual se puede traducir en alrededor de 0.3 kilómetros cúbicos de magma involucrado, por lo menos magma que salió a la superficie y se transformó en material particulado fino y se envió hacia Argentina. Algún par de días después de que esta erupción había empezado, los sismólogos del Observatorio Volcanológico de Temuco empezaron a descubrir que, además de esta información sísmica eh, típica de erupciones explosivas, de sismos continuos y fuertes, se empezó a detectar una señal sísmica de fondo, conocida como tremor. Esa en particular duró alrededor de 9 a 10 días hasta que su comportamiento cambió de un tremor denominado la terminología técnica como espasmódico a algo de comportamiento más armónico, lo cual a ellos les llamó bastante la atención, ya que es un tipo de señal que se detecta normalmente en las erupciones efusivas, es decir, donde empieza a salir material que se aflora en la superficie como lava. eh, fue relevante en el sentido de que si bien las erupciones antiguas en el cordón Caulle habían tenido ese mismo tipo de comportamiento, era la primera vez de que se estaba detectando prácticamente en vivo el comportamiento de una erupción de este tipo. Mediante imágenes satelitales proveídas por la agencia alemana, pudimos detectar que efectivamente había empezado a salir una colada de lava el día 17 de junio, y sobrevuelos realizados por ONEMI la habían confirmado de manera bastante remota debido al invierno y a que todavía estaba la zona con bastante material disperso, el 20 de junio. Nosotros como grupo, bueno, yo formé parte del programa de riesgo volcánico de Cernajeomín en esa época, y tuvimos una visita fallida en noviembre para visitar la lava, digamos. Bueno, a esa altura ya se sabía que había una lava en la zona, pero el acceso, al ser muy difícil, la única forma de hacerlo era mediante helicóptero, sobre todo en esa zona. Tuvimos una visita fallida en noviembre del 2011, pero logramos acceder a ella exitosamente a finales de marzo del 2012, donde pudimos hacer algunas observaciones rápidas, como por ejemplo que la lava efectivamente había rellenado la depresión principal, el Graben noroeste-sureste que conecta Cordillera Nevada con Cordón Caulle, y que lo había rebalsado pero por bastante poco. Un asunto como bastante interesante. No es muy común, digamos, que tengamos lava rellenando depresiones grandes en este tipo de
de cordones volcánicos. A la vez también la erupción fue relevante en el sentido de que fue primera vez también en la historia de la humanidad que una colada riolítica se pudo observar en detalle, desde principio a fin, incluso desde el momento cero en el que la colada empezó a salir hasta el final. Lo interesante acá es que este flujo de lava riolítica salió del mismo vent, desde donde el cual había salido la columna eruptiva principal. Un tiempo después, a medida que la lava iba saliendo y empezó a rellenar esta depresión de la parte central del cordón Caulle, pudimos hacer estimaciones bastante gruesas que nos motivaron a concluir de que el volumen emitido por la colada riolítica en este caso era alrededor de 0.4-0.45 kilómetros cúbicos, lo cual se compara con los 0.3 de material involucrado en la columna eruptiva, lo cual es interesante. Por otra parte, la señal sísmica empezó a decaer alrededor de la misma fecha, digamos, marzo, abril o el primer semestre del año 2012, sugiriéndonos la potencia y la importancia de este tipo de herramientas para poder hacer estimaciones sin la necesidad de estar allá, donde pudimos a través de esos análisis estimar en qué momento esta colada empezó a salir o empezó a estar bastante próxima a salir, hasta que ya la colada había dejado de emitirse. Donde a la vez también un asunto relevante de todo esto es que logramos calcular. La agencia alemana nos proveyó de imágenes de radar con una frecuencia de 1 cada 3 días, lo cual complementaba las otras imágenes que eran de libre disposición a través de los sitios de imágenes satelitales mundial. Nos permitieron estimar de que la lava en general, la tasa de fusión de lava, es decir, la cantidad de volumen emitido por unidad de tiempo, alcanzó valores bastante interesantes, de hasta 70 metros cúbicos por segundo, lo cual hasta ese entonces se pensaba única y exclusivamente de erupciones basálticas y andesíticas. Es decir, lo que se pensaba en un comienzo de que este tipo de erupciones riolíticas en general, por el tipo de la dinámica, la viscosidad del material, uno tiende a pensar de que son como más lentas. La típica analogía, quizás cuando uno está en pregrado, es como la plasticina, que cuesta moverla, cuesta deformarla. No, resulta que en este caso no. Teníamos erupciones o tasas, tuvimos una erupción en vivo donde la pudimos ver muy bien y tasas de fusión bastante altas, lo cual fue una sorpresa. Y bueno, nosotros a finales de marzo también acudimos a la zona con la intención de entender un poco eso, porque por una parte la señal sísmica nos decía que se seguía emitiendo material, pero por otra parte a través de las imágenes satelitales que nos llegaban no quedaba muy claro esto. Entonces acudimos a la zona en un bellísimo y muy extraño día despejado en la zona sur, donde confirmamos que efectivamente, bueno, la tasa a la cual ya se estaba emitiendo material en esa época era bastante baja, por lo tanto imperceptible en el corto plazo. No era posible a través de un par de sobrevuelos en la zona poder entender si la lava había cambiado o no. Lo que sí, a mí en lo personal me llamó la atención era que la zona o la lava en particular se veía como imagen, se veía como algo quieto, como algo estático, pero a medida que uno se iba acercando empezaba a escuchar un ruido de fondo, y el ruido provenía de la misma colada, y el ruido era equivalente, yo hice la analogía en su momento a como cuando uno está triturando vidrio o triturando botellas de vidrio, estas máquinas grandes que trituran material de vidrio para reciclaje. Era un sonido bastante parecido y sonaba a lo largo de toda la colada, pero especialmente a lo largo de los lóbulos activos, que eran los que nosotros habíamos identificado previamente y que por eso nos acercamos a esa zona. Otro asunto que nos llamó la atención también era que el vent o el origen de la misma lava, es decir, el material desde donde el cual el material estaba siendo expulsado, en un comienzo no nos quedó muy claro qué era. En un comienzo me refiero cuando empezó la erupción y esta cola empezó a salir. Para finales de julio, unas imágenes bastante difusas nos mostraban que habían dos conos piroclásticos coalescentes,
Es decir, había un cono y había otro cono, pero estaban lo suficientemente pegados como para que sus cráteres estuvieran traslapados en parte. Esa fue otra razón también por la cual acudimos a la zona. Y para nuestra sorpresa, cuando fuimos en marzo, nos dimos cuenta de que estos dos conos ya no estaban juntos, sino que estaban fusionados en un solo cono. Que de este cono, desde su cumbre, un cono pequeño, no será más de 100 metros de altura, o menos incluso, desde la parte central de este cono se emitía la colada riolítica a través de un canal bastante angosto, y ligado a eso también habían dos o tres fumarolas tipo jet, que es cuando el material gaseoso está a muy alta presión y al ser liberado se libera como un chorro de vapor, un chorro de gas. De influencia bastante acotada, eso sí. Simplemente era impresionante verlo, digamos, pero la influencia de eso era mínimo, era solamente los alrededores del cono. Estudios que se hicieron después de que nosotros acudimos a la zona y ya con la cabeza más fría y analizando datos en retrospectiva, uno se logró dar cuenta de que todos estos fenómenos de deformación y de sismicidad, yo les había contado que se remontaban al año 2007. Bueno, estos fenómenos de deformación del suelo se extendieron en el tiempo al menos hasta el año 2015. Y análisis posteriores en base a ese tipo de señales procesados mediante interferometría radar de apertura sintética, publicados bien recientemente, creo que no tienen más de un año de antigüedad, han detectado que el reservorio magmático involucrado en la erupción del cordón Caulle encaja bastante bien con un modelo de tipo esferoidal a una profundidad aproximada de alrededor de 5 kilómetros debajo del cordón Caulle, e interesantemente orientado en un noroeste-sureste, lo cual es la misma orientación del cordón Caulle, y con un largo bastante grande, de alrededor de 20 kilómetros, por lo tanto pasando a llevar un poco los márgenes de la cordillera Nevada y del cordón Caulle. Así que, bueno, nos parece, como conclusión a nosotros como grupo, por una parte nos dimos cuenta de que fuimos infinitamente afortunados de haber sido testigos presenciales en tiempo prácticamente real de la segunda erupción riolítica observada en el mundo, y de haber nosotros contribuido con la instrumentación instalada desde Obdas Temuco con la primera erupción riolítica registrada de manera instrumental a la fecha, y a la vez también de la potencia o la importancia de atacar este tipo de fenómenos mediante distintos frentes, porque nosotros en Santiago lo que hacíamos estábamos más ligados al análisis de peligros y a la gestión de crisis, pero por otra parte la gente en Temuco estaba ligada en el día a día, en el 24/7, en el tiempo real, al estudio de la erupción. Y nosotros podemos decir, o ellos en su momento cuando llegaron y nos avisaron a las... me acuerdo que el reporte fue un 15 de junio a las 4 de la tarde, cuando ellos nos dijeron que la señal sísmica había cambiado y que la conclusión de ellos es que se sugería que estaba siendo lava emitida desde el vent principal. Así que una interesante experiencia, una muy bonita experiencia. Yo venía recién entrando al servicio, así que para mí fue una especie de bautizo. Y no me queda otra más que agradecerle a toda la gente que estuvo involucrada en esto, y sobre todo a la gente que me guió debido al poco tiempo que yo llevaba involucrado en la institución, en especial a Luis Lara, Álvaro Amigo, Carolina Silva y Gabriel Orozco. Muchas gracias.